Buenas tardes. Bueno, ¿Nos podría decir su nombre, su edad y su ocupación? José Manuel Guzmán Pacheco, mi ocupación ahora es jubilado, he sido administrador de empresas y nací en Departamento de Ica. 51 años, soy economista, trabajé por 28 años en una empresa corporativa y actualmente soy emprendedora. Mi nombre es Luis Manuel Guzmán Pardo Figueroa, tengo 55 años, soy economista y tengo más de 30 años de experiencia en la vida privada y he trabajado en diferentes empresas a nivel privado como directivo. Estas personas han vivido durante los años más terribles del Perú, de cambios políticos y terrorismo, con muchas lecciones aprendidas, y una de ellas, el terrorismo nunca más. Acompáñame en este documental a aprender sus experiencias y sus puntos de vista sobre estos momentos en el que el Perú está muy mal. ¿Cómo era el entorno en los gobiernos de Manuel Prado Ugarteche, 1956 a 1968, y el cuarto militarismo? Bueno, Manuel Prado se rodeó de algunas personas importantes que lo ayudaron en el desarrollo de su gobierno. Hay que tener en cuenta que él estuvo apoyado por el partido aprista y por los odristas en este ya segundo periodo de gobierno. Pero entre los del entorno más importante tenemos a Jorge Basadre, que fue ministro de Educación de su gobierno, pero que lamentablemente no pudo desarrollar los proyectos que tenía, que eran proyectos nuevos. No lo dejaron avanzar, pero él hizo lo que pudo. Otro de los que apoyaron bastante fue Ricardo Elías Aparicio y también Alejandro Cuadra Ramírez. Uno de sus que más lo combatía, el que más lo criticó al gobierno de Prado, fue un periodista, Pedro Beltrán, que era dueño de la prensa. Había sido presidente del BCR y había sido también, ¿cómo se llama? Fue convocado para ser primer ministro y ministro de Hacienda. En ese momento era ministro de Hacienda, lo que ahora es de Economía y Finanzas. Y él hizo una serie de reformas en la economía que pudieron salvar esa parte del gobierno de Manuel Prado. En ese tiempo también Prado estuvo aliado con los militares porque tenía de su parte al general Odría. Entonces eso lo ayudó un poco a desarrollar su gobierno. Queda. ¿Cómo cree que podemos unirnos como pueblo, como país, siendo tan diversos, con tanto contraste y ocasiones que nos han desunido? Bueno, aquí hay que hacer un poquito de historia, retroceder en el tiempo, porque nosotros conformamos un imperio muy grande y con muchos adelantos, quizá los más grandes en América. ¿Y qué es lo que tenemos ahora? Se ha reducido, no solamente geográficamente, o sea, en extensión, sino también no avanzamos, ¿no?, en conocimientos. Nuestra economía todavía es regular. Pero a pesar de que tenemos una riqueza natural extraordinaria, a mi criterio principalmente hay dos motivos. Uno, la desunión, y segundo, la corrupción. En cuanto a la desunión, por ejemplo, podemos mencionar desde la época de la conquista,
Cuando llegaron los conquistadores, el Tiahuanaco estaba dividido en dos partes. Eran la parte norte y la parte sur, cada uno manejado por uno de los dos hermanos que en ese tiempo gobernaban Tahuantinsuyo. Cuando vinieron los libertadores, que fueron extranjeros, tuvieron también que soportar mucha indiferencia de parte de grupos de peruanos que se habían acostumbrado a la vida fácil, al boato, ¿no?, que le ofrecía el virreinato, en realidad, en contradicción con el pensamiento de nuestros próceres. Nuestros héroes pagaron con sus vidas el desorden y las ambiciones de los gobernantes en la época de la guerra con Chile. Y en los conflictos con Colombia, que tuvimos que ceder Leticia, y en el caso con Ecuador, en realidad nos agarraron con los pantalones abajo. Esa es la realidad. De los 200 años que vamos a tener de independizados, 92 años hemos tenido gobiernos militares, cuyo aporte a la cultura, ¿no?, al desarrollo, a la innovación, prácticamente no ha habido un mayor crecimiento. En cuanto a la corrupción, que es un mal endémico, un mal de larga data, no solamente comprende el apoderarse del patrimonio fiscal, sino también sobornos, malversación de fondos, presupuestos adulterados, políticas de fraude electoral, asignación de fondos, tráfico de influencia, financiamiento ilegal, ¿no?, de los partidos, busca de favores indebidos, falsificaciones, etcétera, etcétera. Se tienen pruebas escritas, ¿no?, de denuncias de prácticas de corrupción en la administración, por ejemplo, de minas de mercurio en Huancavelica. Y esto hecho por un capitán de navío que se llamaba Antonio Ulloa en 1748, que fue enviado por el rey Felipe V. Eso está por escrito. En esa época ya había mucho contrabando, mucho cohecho, abusos contra los indios, que también es una forma de corrupción, y la explotación que se introdujo acá en la época del coloniaje. Ya en la época republicana se han continuado las malas prácticas en el manejo del tesoro público y también de jueces corruptos, compras indebidas, convenios y tratados cuyos beneficios se han beneficiado no al pueblo, sino grupos de poder. El cambio total debe hacerse ya. Es importante que el Estado sea responsable, honesto, que se atreva a lanzar, por ejemplo, el quinquenio de la educación y cultura, teniendo como premisa una cosa que es muy simple. Una persona culta o más o menos culta es imposible que se ponga a poner, por ejemplo, piedras en una carretera. Eso no lo concibe nadie. Y esta parte de la cultura y de la educación tiene que comenzar de todas maneras desde las familias, que es la base fundamental de la sociedad, con objetivos de desarrollo en beneficio de todos, ¿no?, y con un solo ideal y una sola bandera. Y nuevamente, como es la última pregunta, tengo que felicitarlos que ustedes estén abordando temas importantes y desarrollar estas cosas que en realidad no se tocan en la edad de ustedes. Es parte de mi lucha de muchos años cuando quiero modificar el plan lector, poniendo que el 70% del plan lector sea llevado a tocar puntos que ustedes ahora no están tocando.
Muchas gracias. Pregunta 10, toma uno, queda. ¿Cómo era la niñez durante la época del cuarto militarismo? Es decir, el colegio o los lugares recreativos. Bueno, estudiaba yo en un colegio estatal. Todos utilizábamos un uniforme único. No había opción de utilizar otro uniforme. Durante ese gobierno no se enseñaba un idioma extranjero. Todo era una educación muy parametrizada, muy relacionada a lo nacional. La niñez jugábamos en la casa con juguetes en la mano, o de lo contrario íbamos mucho a los parques, se hacía mucho deporte, hasta en el mismo colegio se practicaba mucho lo que era la gimnasia, el vóley, el fútbol en el caso de los hombres, o el básquet. Así era la forma como estábamos. En mi caso lo que puedo comentar es, primero, tenía una niñez muy feliz, muy bonita. Puedo comentar que el barrio era algo fundamental en el tema de la niñez. El barrio, los amigos, los juegos deportivos, los juegos de diferentes tipos en el cual había una interacción entre los niños. A nivel de colegio, podemos comentar que sí sentíamos que había un poco carecía o cosas que no teníamos si lo comparamos con lo que hoy hay. Y por otro lado también parte de la niñez es que había la necesidad de no poder compartir todo lo que uno deseaba porque había restricciones a nivel de los gobiernos militares, ¿no? Pregunta 1. En la época de los 80s y 90s hubo una crisis económica. ¿Cómo creen que cuánto era la dificultad al conseguir el empleo y ustedes cómo sintieron que comenzó? Bueno, ya en los 80 yo ya era universitaria, había terminado el colegio y era universitaria. Fue bien difícil para mis padres poder pagar la universidad, pero lo hicieron, se esforzaron bastante con la finalidad de lograr que yo tenga una profesión. El peor momento fue la época de Alan García, donde mis papás, por tratar de... él ya era jubilado y con la finalidad de cubrirse contra la inflación, metió sus ahorros en unas financieras que realizaron estafas. Entonces ahí fue la época más difícil, sobre todo para mis papás, porque realmente en los últimos ciclos que tenía que yo para terminar, ellos ya me decían ya no podemos pagar. La inflación era galopante, había mucha escasez de productos. Realmente Alan García en su primer gobierno cerró nuestra economía. Era muy difícil para los padres sustentar, cubrir los gastos, cubrir la etapa universitaria. Esa fue, y después ya vino la peor crisis cuando Fujimori entró y sinceró la economía, después de que nos cerraron la banca y todo eso. Fujimori de alguna forma sinceró, y realmente ahí ya estábamos, yo ya estaba trabajando, ya trabajamos en la empresa, y las empresas lo que hacían para cubrir esa escasez, generaban bolsas y que se las daban a sus trabajadores, ya que la inflación era tan fuerte, que los sueldos que ganaban no podían cubrir los gastos, ¿no? Entonces generaron bolsas con víveres con la finalidad de que sus trabajadores estén más tranquilos. Eso ahí también las empresas tomaron una acción importantísima para colaborar con los trabajadores. Sí, bueno, puedo comentar que hay que poner en contexto. En los años 80 y 90 se vio una de las crisis económicas más duras del país. Y no solamente el país, sino a nivel mundial. Eso que generó mucho desempleo, generó un problema de acceso a trabajo, y se crearon muchos trabajos informales,
y se creó que las empresas aprovechaban de esa situación para que se dieran la necesidad de dar sueldos a trabajos que no necesariamente los acordes. Yo comencé a trabajar en el año 85, en la época de Hernán García, y que por un lado sí puede ser mencionado que me siento privilegiado de haber sido una de las partes de la población económicamente activa que estaba con un trabajo digno y adecuado, que no era lo que la mayoría de gente tenía. Sin embargo, mis primeros sueldos en la época de Hernán García al mes recibía $20. Por lo tanto, el nivel de salario que había en ese momento era muy bajo, y con ese nivel de salario no alcanzaba para los niveles de subsistencia. Por lo tanto, el tema de acceso al trabajo no ha sido fácil nunca, y cada vez lo que ha estado ocurriendo es que el nivel de trabajo se ha ido aumentando la complejidad para conseguir sueldos y trabajos dignos. Yo creo que esto no va a cambiar. La época de los 80 y 90 solamente marcó el inicio de la restricción en el trabajo y las dificultades. Lo único que sí se puede mencionar que en esa época comenzó a generarse los primeros niveles de productividad. ¿Por qué? Porque apareció la computadora. Y al aparecer la computadora, los trabajos dejaron de ser tan manuales y comenzaron a ser un poco ya más tecnificados, y por lo tanto los niveles también de perfil de la gente que tiene que trabajar ya deja de ser personas que solamente tenían estudios escolares y que necesitas ahora profesionales universitarios, y en algunos casos ya ahora que tengan maestría y que tengan hasta el inglés. Por lo tanto, el tema de la complejidad del trabajo, si bien es cierto, fue difícil en los años 80 y 90 y con salarios muy bajos y con mucha informalidad, la situación creo que no ha cambiado. Seguimos en una situación que la competencia por un trabajo es y será muy dura.